Vamos a orar. Señor Padre bueno, te damos muchas gracias por permitirnos abrir nuestros ojos en esta mañana, buscarte, oh Dios, en oración, estudiar tu palabra y recibir bendición y unción del Espíritu Santo. Queremos, oh Señor, estar atentos a lo que tienes preparado para hoy durante el día, iniciando la mañana. Padre, que nuestra familia también cuente con tu bendición, tu protección. Y, oh Dios, podamos también llevar bendición a otras personas por medio del conocimiento de Cristo. En nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, vamos a repasar el mensaje para hoy en una presentación que voy a mostrar en su pantalla para esta mañana. Bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarme. Bien, día número 39, ya casi terminamos el folleto. Gracias al Señor, vamos avanzando. La voz de la consagración. La voz de la consagración. Es el título de esta lección, esta mañana. Bien, hay una pregunta que nos hace el estudio, una pregunta muy importante. ¿Es este el lenguaje de nuestro corazón, su corazón y el mío? Escuche bien, soy tuyo por completo, mi Salvador. Tú pagaste el rescate por mi alma y todo lo que soy o lo que seré te pertenece. Ayúdame a adquirir recursos, no para gastarlos neciamente, no para complacer en mi orgullo, sino a fin de usarlos para gloria de tu nombre. En todo lo que usted y yo hagamos, que nuestra preocupación sea una pregunta. ¿Es este el camino del Señor? ¿Agradará esto a mi Salvador? Esta pregunta yo creo que si la hacemos en cada acción que tomamos, cada trabajo que desempeñamos, cada plan que usted y yo hacemos, es una pregunta que podemos poner allí eh, al principio o al final, pero que esté. ¿Es este el camino del Señor? ¿Agradará esto a mi Salvador? Es muy importante poder considerar esa reflexión cuando desempeñamos algún plan, una acción, algún propósito de la vida. Muchas veces no, todos tenemos metas, ¿no? Todos tenemos metas y, y propósitos. Es muy importante alinearlos con respecto a lo que Dios desea y dónde está plasmado en su palabra. ¿Es esto algo que agradará a mi Salvador? Siendo pues que Dios en Jesús dio su vida para rescate suyo y mío. En primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y aquí está el énfasis del versículo. Dice, porque todo es tuyo, oh Señor, porque todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Todo lo que usted y yo recibimos viene del Señor. Todo lo que hay en este planeta es obra de la creación de Dios. Y de ahí usted y yo recibimos. Bueno, de allí mismo es que usted y yo damos, ¿verdad? Y hablo materialmente, pero también está la gracia, el don de Dios, las bendiciones espirituales, también las recibimos, por supuesto, de nuestro Padre Celestial. Y de ahí también nosotros podemos dar hacia los demás, hacia las personas que no conocen de Dios o tienen un Dios como un cliché, como una frase nada más. Falta una experiencia personal con Dios y eso pues guiando a las personas al estudio de la palabra, acompañándolas, eh, siendo parte de
pues de una enseñanza más profunda, de un conocimiento de Cristo, el conocimiento de Cristo, sin lugar a dudas. Y en esta experiencia que menciona, bueno, este versículo de que todo lo recibimos de Dios y de la mano del Señor y de ahí también nosotros damos. Este estudio hace un énfasis especial en dos áreas. La primera es con respecto al cuidado de los más débiles, el cuidado de los más débiles y hace la siguiente afirmación. Cuando reuníamos nuestras ganancias, aquí dice vuestra cosecha, en términos del significado, ¿no? Y también llenaban los galpones y graneros para nuestra propia comodidad. Es decir, ahí hay en la casa, hay cositas en la casa. Obtuvimos bendición del Señor por medio de también nuestro trabajo, nuestra administración adecuada. Bueno, hace una pregunta. A partir de allí devolvimos lo que le pertenecía a Dios. De tu mano recibimos, de esta misma pues devolvemos, ¿no? Devolvemos a Dios fielmente el diezmo primeramente. Para un énfasis espiritual, pues sabemos que el uso del dinero en este rubro específico se utiliza de forma especial para que el mensaje del Señor, por medio de obreros bíblicos, llámese pastores, llámese misioneros, muchas personas que se matriculan en esta obra, siendo remunerados por sus servicios, pues llevan un mensaje espiritual de salvación. Ese es el principal énfasis, un mensaje de salvación de las almas, mensaje espiritual por medio de esa obra que se hace a nivel mundial. A nivel mundial es muy importante considerar que la iglesia tiene una misión mundial, eh, allá donde uno ni tan siquiera se imagina, pues allí tiene que llegar el Evangelio y tiene que llegar conciso, en síntesis, un mismo mensaje predicado todo, a todo lugar, toda lengua, como dice, toda nación, ¿no? Pero también está el énfasis más material, esa parte inicial, el deber con Dios directamente es más espiritual, que el mensaje llegue. Bueno, yo no puedo ir allá, no sé, póngale un nombre por allá, Tailandia, muy allá adentro, un país enorme. Bueno, allá puede llegar un obrero y yo puedo ser parte de esa obra, ¿verdad? Pero también están los donativos y ofrendas, algo que representa más un rubro material para la persona, una parte en la cual puede ser beneficiado. Aquí habla pues personas como huérfanos, viudas, en alguna desventaja con respecto a en la sociedad, ¿correcto? Esto pues también constituye, mis amigos y hermanos, una actividad misionera que por ninguna razón debiera descuidarse. No hay a vuestro alrededor pues personas que están sufriendo alguna situación, aquí les llama pobres dolientes, necesitan ropa, abrigo, un alimento mejor y sobre todo sentirse, esto es un énfasis sumamente importante, sentirse más apreciado, porque cuando uno ayuda particularmente pues una persona con una necesidad puntual, inminente, eh, uno comparte simpatía y amor. Yo creo que ese es el calor que recibe la persona, más que, pues si llenó la pancita o si abrigó un poquito, pues sí, de ahí, ocupaba eso, ¿no? Pero sintió un acompañamiento de ser humano presente allí y por supuesto atrás viene el amor de Dios representado. Y yo creo que es una forma, el método de Cristo hemos estudiado recientemente en estos días, como Cristo buscaba la necesidad, suplir esa necesidad, hacer un vínculo de interés sobre sus necesidades puntuales. Y bueno, ese sígueme estaba casi implícito al final, ¿no? Mateo 7, capítulo 7, versículo 2 dice claramente con la medida, la segunda parte del versículo, con la medida que usted y yo midamos, seremos medidos.
A veces olvidamos esto en la profundidad de lo que significa, pero realmente si usted reflexiona, sí, con la medida que yo mido, entonces ya uno se cuida más con la medida que uno mide, ¿verdad? Hay veces pues allá vemos a largo y aplicamos un metro ahí bien, bueno, un metro es un metro, pero me refiero a la cinta esta, ¿verdad? Y medimos bastante altito, bueno, eh, midamos eso. Podemos admirarnos de que el Señor retenga su bendición cuando nuestros donativos son pervertidos egoístamente y mal usados. Entonces, haciendo el énfasis ahora con respecto a las bendiciones del Señor, muchas veces pues somos egoístas, ¿no? En entregar, en ser parte de una ayuda, de colaborar en, bueno, estos dos rubros que mencioné anteriormente. Y entonces por ahí viene la pregunta, bueno, ¿y por qué yo no prospero? ¿Por qué yo no recibo quizá, ¿verdad? De una forma que yo esperaría? Bueno, la pregunta que también yo debo hacerme es, ¿lo que estoy haciendo yo para recibir también bendición? ¿Será que estoy yo siendo egoísta en poder ayudar a mis hermanos? Porque al final es eso, ayudar a mis hermanos. En el primer énfasis espiritual, poder obtener una salvación, que su vida no perezca en este mundo terrenal de puras carreras y angustias, y al final pues llegamos a dormir en el polvo de la tierra. ¿Y qué pasa? Bueno, la eternidad, algo precioso, inimaginable para la mente humana, pero también el poder colaborar con pues, el sufrimiento temporal es importante. Seré que yo comparto eso, soy parte de eso, y así el Señor no dudará también en ser pues recíproco en esa bendición para nosotros. Me gustó mucho considerar a Dios, como dice aquí el folleto, permítame para medir un poquito el tiempo, el folleto al decir Dios como obrero principal. Dios está constantemente derramando esa bendición en nuestras vidas y nos pide que ayudemos en diversos ramos de la obra del Señor. Hay varias formas de poder hacerlo, ¿no? Y lo hace, me gustó mucho esta parte, en nuestro propio interés temporal, es decir, para suplir nuestras necesidades temporales aquí en la tierra, pero también espiritual, que es lo que trasciende a la eternidad, para que así entonces reconozcamos a Dios como el dador de toda bendición y Dios como obrero principal. Imagínense todos los obreros que están alrededor del mundo, usted y yo somos en cierta forma un obrero, pero Dios como obrero principal colabora con los hombres. De allí viene todos los bienes para que nosotros como obreros y los que pues pertenecen directamente ya más a la obra del Señor puedan llevar ese trabajo por medio del obrero principal que es Dios. Por eso requiere que todos colaboren con Él en la salvación de las almas. Es una colaboración que usted y yo tenemos con Dios cuando tomamos esos retos, asumimos esa parte del corazón que va mucho con el egoísmo, ¿no? Desprendernos de los bienes en cierta medida, pues nos pone ahí a lidiar un poquito con el corazón. Eh, pero si solo la mitad de la gente cumple con su deber, es decir, si no estamos todos comprometidos, entonces la tesorería, perdón, del Señor va a carecer de fondos y pues no se va a poder lograr esa misión, al menos en la prontitud que pareciera también que este mundo necesita, ¿no? Em, la iglesia no podrá alcanzar la posición que Dios desea que logre hasta que se una en simpatía con sus obreros misioneros. Aquí hablamos ya más directamente con todas esas personas que la iglesia envía a que lleven ese mensaje primeramente espiritual, bueno, también con los medios necesarios para que las personas reciban quienes llegan, interesándose y supliendo necesidades, pero al final el principal motivo que nos mueve es que esas personas sean parte del reino de Dios, ¿no? Y la unidad por la que Cristo oró no podrá existir hasta que se lleve esta espiritualidad al servicio misionero, se lleve espiritualidad al servicio misionero hasta que la iglesia se convierta en un instrumento para el sostén de las misiones. ¿Y cuál oración me dice aquí el texto, ¿no? La unidad por la que Cristo oró, y me quedé yo pensando,
Ah, sí, Juan 17. Recuerde que es muy importante también sustentar ahí, pues, para que ahí esté la palabra, ¿no? Juan 17, 6 al 19. Cristo oró por la unidad de sus discípulos. Cuando primero oró por él y después oró por la unidad de sus discípulos. Y allí, pues esto se convierte en una realidad. Es decir, por lo que Cristo oró no podrá ser una realidad si nosotros no nos unimos para el sostén de las misiones. Y esto puede realizarse, ¿no? Dios pide obreros, se necesita actividad personal. Y esto es muy importante, empieza por usted y por mí. De pronto allá vemos, sí, allá están ellos, ¿verdad? ¿No? Pero también empieza por mí. ¿Qué pasa? Yo necesito ser parte de ese sostén. De pronto, como les menciono, no podemos necesariamente viajar y desentendernos de nuestras actividades aquí, pero hay personas que tomaron un compromiso en esa línea y allí están en la iglesia. Necesita que estén allí, que avancen inclusive, ¿verdad? Hay naciones completas que no tienen un conocimiento real de Cristo, muy pocas personas, ¿no? Hay que vaciar el corazón del egoísmo. El principal problema del corazón es el egoísmo, pienso yo, la envidia también, pero el egoísmo, el yo, es lo que debemos luchar constantemente. Las porciones improductivas de la viña del Señor llaman a Dios diciendo, los hombres me han descuidado al permitir que sus semejantes permanezcan en esa esclavitud de la necesidad, degradación, hombres y mujeres dan o damos la oportunidad al enemigo de reprochar a Dios por permitir que sus hijos padezcan de lo necesario para vivir siquiera, ¿no? Dios puede ser insultado por la indiferencia de personas de quienes han encomendado sus bienes. Dios ha encomendado en los bienes que usted y yo tenemos para que seamos prudentes, seamos desprendidos en la medida que sea posible para esta misión, ¿no? Tanto allí cerquita suyo puede haber alguna necesidad, usted la notó, se desentendió, no quiso ser parte. Bueno, reflexionemos un poquito en eso porque yo creo que podemos ser llamados a colaborar, seamos sabios también en eso, es muy importante, pero que nuestro corazón, nuestra primera premisa no sea no, ¿verdad? No, 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 no. Aprendamos a ser más condolientes con las personas en necesidad y también con la obra del Señor. Eh, los mayordomos, que somos usted y yo, podemos rehusarnos a percatarnos, vamos a cerrarnos así los ojitos, ¿verdad? Y decir, no, esto no está pasando. Y de la aflicción que se debería de aliviar. Así pues, se acarrea oprobio, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios que desea que usted y yo tengamos esa relación con Dios, pero también con los hermanos, ¿verdad? Con los prójimos. ¿Quién es mi prójimo? Ahí está el samaritano. Ese hombre no lo conocía, no sabía ni quién era, pero lo vio allí sufriendo, maltrecho. Y bueno, le tomó y lo llevó y tal vez no sabía ni por qué estaba allí, ¿verdad? Si había hecho algo malo o no, pero bueno, ahí está esa historia, repasémosla bastante. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Amén. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, Dios nos dio, de su mano recibimos. Dice toda gracia, bueno, todo don, en todas las cosas, todo lo suficiente. Usted y yo abundemos, abundemos. No seamos así como que, ¿verdad? No, nada, no, no, abundemos para toda buena obra, mis queridos. La prosperidad espiritual y la liberalidad cristiana. En el Señor, en el nombre del Señor, hay una exhortación aquí que hizo la escritora. En su momento, hermanos míos, en este momento de crisis mundial, imagínense, esto se escribió ahí entre 1800 y 1900. En este momento de crisis mundial, imagínense cómo estamos ahora si no hay crisis mundial. Acudamos a ayuda, que acudáis a ayuda al Señor y ayudarlo contra los poderosos. Yo me quedé pensando, ¿cómo puedo ayudar al Señor contra los poderosos? Es decir, contra hombres, magnates, hombres, pero que están siguiendo impulsos meramente satánicos en este mundo, cuya único fin pues es lucrar eh, bajo cualquier situación con los seres humanos. Entonces,
pues almas se están perdiendo por muchas simplemente placeres humanos que hoy existen y son puestos a disposición de todos. Y bueno, ¿cómo puedo yo ayudar contra los poderosos? Y me recordé la cita en Santiago, la busqué, Santiago capítulo 5 versículos 1 al 6 hace una exhortación muy fuerte hacia los poderosos de esta tierra, que pues lo único que se busca es el bien personal y no considerar nada de las demás personas. Y aquí pues hace esta exhortación: ayudar al Señor contra los poderosos. La prosperidad espiritual está estrechamente ligada con la liberalidad cristiana. Anhelad tan solo la exaltación que produce la imitación de la beneficencia divina del Redentor. Tengamos la preciosa seguridad de que nuestro tesoro va delante de nosotros a los recintos celestiales. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, dice también la palabra. Y para finalizar, mis queridos, ya que el tiempo se nos ha acabado, Dios volverá a llenar la mano. Todo lo que usted y yo entregamos en, en consecuencia o en consonancia con lo que el Señor nos pide, Dios volverá a llenar la mano. Si todos desempeñamos la parte que nos corresponde, esta esterilidad de la viña del Señor ya no hablará más para condenar a los que profesamos seguir a Cristo, que me incluyo yo. La obra misionera médica también, que en su momento fue muy importante, debe abrir la puerta para que entre el evangelio para que entre el evangelio, la verdad presente, el mensaje del tercer ángel, que involucra también muchos aspectos de salud, mis hermanos, debe hacerse resonar en todos los lugares. Economizad, despojémonos del orgullo, demos a Dios nuestro tesoro terrenal y demos lo que podemos ahora, y en la medida que colaboramos con Cristo, la mano de Cristo se abrirá para impartir aún más. Dios volverá a llenar nuestra mano, mis queridos, para que el tesoro de la verdad pueda ser llevado a muchas personas. Él nos dará para que nosotros podamos dar a otros. Tengamos esto presente, mis queridos, es parte de la consagración, es parte de pues, los deberes cristianos y va a tener retribución espiritual en nuestras vidas y familia. Muy bien, vamos a orar para finalizar. Señor Padre, gracias por tu palabra, porque siempre nos llamas a una reflexión sobre nuestro compromiso con la obra que hemos asumido también. Bendice, Señor, a todos los obreros, personas comprometidas que llegan a muchos lados y también lleva un mensaje de esperanza para salvación del mundo entero. Ayúdanos a ser parte de esa misión, colaborando con nuestros bienes, y también, oh Dios, que en la cercanía de nuestro entorno sepamos siempre identificar las necesidades y ser parte de la solución de los problemas de personas que están aquejadas por múltiples situaciones. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén.